El presidente de la Asamblea Constituyente, Fernando Cordero, concedió una entrevista a un periódico local en Madrid, España, durante la visita que cumplió el jueves 4 de septiembre por invitación del embajador de Ecuador en España, Nicolás Issa. Podrían obtener los ecuatorianos inmigrantes si se aprueba la Constitución. Yo escuché o leí unas declaraciones suyas, señor Andrade, ayer en Murcia, que decía que contempla medidas para favorecer la reagrupación familiar y el retorno de los inmigrantes. ¿Qué medidas son esas? Bueno, la Constitución consagra en forma precisa el artículo 63, el artículo 40, sí, como una responsabilidad del Estado planificar la reunificación familiar. Eso implica que, así como se van a establecer en el país programas de retorno en el que se garantice que los ahorros y los bienes de los migrantes puedan ingresar al país, también habrá planes para que su capital pueda ser destinado a proyectos de inversión productiva y con eso reunificar la familia en el caso de que voluntariamente quieran retornar. O sea, fomentar el retorno del inmigrante al Ecuador. Al Ecuador, por ese lado. Pero también el Estado busca la posibilidad a futuro de que familia que ha quedado en el país a través de convenios, de acuerdos, pueda también tener acceso en el país en donde ya el padre o la madre tiene alguna condición legalizada. Es decir, asume ese tipo de tareas el Estado, al igual que la defensa de los derechos de los migrantes ecuatorianos en otros países, por ejemplo, que hayan sido encarcelados por alguna razón. El Estado plantea también asumir la tarea de proteger los derechos que en un momento dado puedan ser vulnerados. ¿De qué manera? Asumiendo la defensa directamente a través de las embajadas, consulados, con profesionales que el Estado tendrá que contratar. Y al mismo tiempo protege a familiares que puedan estar tanto del exterior y que por esa razón se puedan entrar en una situación difícil, como familiares que dependan de ellos en nuestro territorio. Eso lo consagra de forma muy clara y precisa. De alguna manera abre la puerta a que se puedan firmar ciertos convenios, por ejemplo, con España, digamos, de alguna manera, que permitan que los familiares que aún quedan en Ecuador vengan aquí. Evidentemente se abre la puerta a eso, que se pueda o no hacer, depende de ambas partes, ¿no? Y también el fomentar que el ecuatoriano pueda regresar, pues ayudándole a que el capital que ha podido acumular en sus años como inmigrante pueda capitalizarse de forma productiva. Así es. ¿No? De acuerdo. Y si se aprueba la Constitución, ¿qué derechos podrían obtener los inmigrantes? Bueno, como les decía, el derecho a ser protegidos por el Estado. Sí, ¿qué más? A que puedan sus hijos, hasta el tercer grado de consanguinidad, inclusive parientes, nietos, bisnietos, tener la condición de ecuatorianos de nacimiento si nacieran en el exterior. Antes eso estaba solamente destinado a los diplomáticos. Ahora el Ecuador permite hacer eso. Permitiría, ¿no? Lo que ya dijo el presidente, de considerar que ningún ser humano por su condición de migrante es ilegal. El voto también, como ya lo ha señalado, es fundamental, no solamente para que puedan ejercerlo en nuestro país, sino que a través de convenios, que inclusive tengo entendido ya en España están en marcha, sí, el embajador nos ha dicho, puedan también en un convenio de reciprocidad ejercer derechos de ciudadanía en otros países. En cuanto a lo que hablábamos en el régimen de desarrollo, esto de proteger su retorno en función de darles oportunidades en el país para lo que ellos han podido obtener. En lo que tiene que ver a, bueno, el derecho a tener afiliación al Seguro Social, en prácticamente 7 títulos de 8 que forman la Constitución existen disposiciones claras que tienen que ver con derechos
con garantías que el Estado da. En lo que tiene que ver con los principios fundamentales del Estado, se reconoce esa condición al migrante, como habíamos dicho. En el título de los derechos generales, habíamos hablado que el artículo 40 es muy amplio, dedica especialmente 6 reglas que buscan otorgarle derecho a los migrantes. En el artículo 40, si usted lo chequea, en el régimen, en el título régimen de desarrollo, lo que tiene que ver con generación de empleos, y también el artículo 338, en el título de inclusión y equidad, ¿ya? Se considera ahora a los migrantes como un sector que antes fue considerado como de los sectores vulnerables por el desamparo en que se mantenían. Ahora está considerado como una quinta región, como lo decía el presidente. Sí. En el Ecuador han habido tradicionalmente 4 regiones: costa, sierra, oriente y región insular. Ahora los migrantes. En el título de inclusión y equidad, lo que decía, artículo 340, 392, 374, y en lo que tiene que ver con el título de relaciones internacionales, el artículo 416 en su numeral 6º y 7º también consagran derechos básicos de los migrantes que antes no fueron realmente parte de una norma constitucional. Y señor Cordero, dígame, ¿los ecuatorianos en el exterior son la segunda fuente? ¿Le interesa al país que los ecuatorianos regresen? ¿Es interesante para ustedes promover ese regreso? Yo creo que si nosotros valoramos lo que significa la capacidad ecuatoriana en el exterior, vemos con mucho orgullo que en España, en Italia, en los países europeos en donde hay mayor cantidad de ecuatorianos, pero también en Norteamérica, también en Sudamérica, la comunidad ecuatoriana residente en el exterior es reconocida por los ciudadanos de esos países, reconocida como un grupo humano responsable, trabajador, con méritos ciudadanos como para involucrarse inclusive en la producción de riqueza de países ajenos a su origen. Ese tipo de personas, de emprendedoras, ese tipo de personas que tuvieron en su momento el coraje para dejar a su familia, dejar su país, es una condición indispensable para ese nuevo país que nosotros queremos construir para todos. Por tanto, les tenemos que decir a todos los hermanos que están fuera del país, les necesitamos, les queremos cerca, pero no les queremos simplemente tener cerca para que vuelvan a sufrir, para que vuelvan a ser privados de sus elementales derechos. Les necesitamos para que nos ayuden a transformar el país, que hoy es más factible y posible con la nueva Constitución. Hay que crear las condiciones para que ellos puedan voluntariamente encontrar el mejor momento para el retorno, y por eso hay una serie de artículos que estimularán su decisión, que seguirá siendo libre, voluntaria y oportuna. Ellos sabrán cuándo lo hacen. Por nosotros, cuanto antes mejor, porque sabemos que una cantidad de emprendedores, una cantidad de personas ya han acumulado experiencia de sus propias vivencias, de sus capacidades adquiridas, de sus emprendimientos productivos, y además creemos que serán un vehículo para que las alianzas estratégicas que han hecho, por ejemplo en España, las puedan llevar. Es decir, si aquí lo que se hizo es una asociación entre personas que saben hacer cierto tipo de actividades y capitales españoles que se ponen a disposición de ese conjunto de trabajadores, pues lo propio podemos hacer allá, sabiendo que en el Ecuador hay tierras que hoy día están sin producir, que tienen aptitudes edafológicas bastante mejores que las que existen en la región de Murcia, por ejemplo, que hoy día exporta alimentos. Nosotros podríamos, con la cuenca del Guayas, seguramente convertirla en el granero de toda América, pero nos hace falta tecnología, nos hace falta inversión, nos hace falta organización y disciplina, y eso hemos visto que con manos ecuatorianas y con cabezas ecuatorianas también han logrado en España, por ejemplo.